Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso Violencia y Seguridad Ciudadana, nuevas perspectivas sobre sus causas y soluciones. En esta cuarta semana donde hablamos sobre seguridad ciudadana, tenemos como invitado a Antonio Frey. Antonio Frey es sociólogo, máster en gestión y políticas públicas, es candidato a doctor en ciencias políticas en, en Francia, no me atrevo a decir ese nombre, con más de 25 años de experiencia con la justicia criminal y la seguridad pública. También fue subsecretario de Prevención del Delito y ha ocupado diversos cargos directivos en la administración pública. Actualmente es consultor independiente, experto en respuesta rápida en situaciones de crisis del PNUD y docente y clases sobre organizaciones policiales, modelos de policiamiento, disculpen, y políticas y de seguridad ciudadana, completamente pertinente a lo que hablaremos hoy día. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar presente el día de hoy. El día de hoy tenemos como entrevistador, este es un caso especial y único, eh, lo hará Germán Díaz, nuestro docente. Como bien saben, él es educador y sociólogo, máster en psicología social y especialista en diversos ámbitos vinculados a la sociología de la desviación, políticas de seguridad y prevención del delito y la violencia y procesos de intervención social orientados a la transformación humana. Muchas gracias, Germán. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ti, Javier. Gracias por este espacio. Darle las gracias a Antonio por aceptar esta entrevista, que creo que va a ser muy útil para la gente que está tomando este diplomado y para profundizar algunas cosas que vimos en la clase. Así que agradecerte, Mm. Antonio. Y bueno, partamos la entrevista. Yo te quería preguntar, eh, tú tuviste el cargo de subsecretario de Prevención del Delito y durante esos años que te tocó ejercer ese rol, que es sumamente importante para las políticas de seguridad, te tocó estar en la creación y en la implementación de la ley 20.965, que finalmente da atribuciones legales a los municipios en materia de seguridad. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso. Hola, Germán, muchísimas gracias por la invitación y aprovecho también de felicitar esta iniciativa, Universidad Abierta, para que todo el mundo tenga acceso al conocimiento y a las distintas áreas que tiene este gran tema que nos ha, por decirlo de alguna manera, tocado durante más de 45 años en materia de políticas públicas y de avances en esta materia. Eh, yo creo que lo importante de entender en esta materia es que el segundo gobierno de la presidenta o expresidenta Bachelet tuvo como norte la idea de poder tratar los problemas de seguridad ahí donde ocurren, ahí donde suceden, ahí donde la gente está cerca, ahí donde están los problemas. Y para eso hubo, desde distintos puntos de vista, y entre ellos la participación de los gobiernos locales, pero también hubo un énfasis en los modelos de integración carabineros-comunidad con la policía, hubo un énfasis también en los tiempos de duración de los comisarios en las comisarías, que se alargó a casi 2 años, en fin, una serie de iniciativas complementarias que hacían que los encargados, las autoridades a nivel local pudieran no solo reunirse, sino que de cara a los ciudadanos poder dar cuenta de cómo iban a trabajar, de eran sus planes de trabajo a nivel local y cómo podían ir monitoreando dichos planes para poder dar cuenta de los avances en materia de seguridad, en los problemas de cada barrio y de cada sector, de cada comuna. Entonces, la iniciativa fue en el fondo mirar este problema de abajo para arriba y no de arriba para abajo como el caso chileno, todos lo sabemos, es un país centralista, donde las cosas se ven desde la moneda, sobre todo estas cosas de seguridad, y había que darle un enfoque nuevo, un enfoque, como dicen los gringos, bottom up, de abajo para arriba. Y ese fue el principal motivación, y ahí se trató de aunar criterios con el Parlamento y con los parlamentarios, senadores y diputados, para hacer pasar esta idea de poder hacer legal aquello que ya funcionaba de alguna manera. Los consejos comunales de seguridad pública tienen un antecedente desde los albores de la democracia, ya estaban en ejercicio práctico en muchos casos,
sin un sostén legal que permitiera en el fondo que los alcaldes tuvieran un liderazgo en esta materia y sin, en este caso, que también fue parte del proceso que hicimos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fue en el fondo tratar de darle recursos a los municipios, no a todos evidentemente, pero a los que más necesitaban, a los que tenían más problemas de seguridad, a 74 municipios para ser bien exacto, durante los 4 años de gobierno. Evidentemente que eso también tuvo, y después lo vamos a conversar, y hay una pregunta al respecto que vamos a tratar, tuvo no continuidad en el tiempo y por lo tanto dejó ese problema del financiamiento como un problema pendiente. Pero la ley en el fondo está hecha para que las autoridades locales, tanto del nivel central, que tienen representación en el nivel local, como las comisarías, como los servicios de impuestos internos, en fin, todos los elementos que permiten fiscalizar, controlar, pero también producir políticas de prevención, pudieran estar reunidos en una misma mesa, concordar un plan de seguridad y tratar de llevarlo a cabo con los recursos que inyectaba la subsecretaría, pero también con los recursos de cada servicio, en este caso carabineros, educación, en fin, todos los servicios públicos a nivel local que permitieran en el fondo coordinar respuestas coproducidas, que como se sabe es lo más pertinente y lo que permite atacar las causas del problema. Hoy en día, Antonio, vamos a cumplir en octubre ya 5 años de pronunciamiento de esta ley. Te quería consultar a tu juicio, ahora que estás desde fuera, ¿cómo ves el impacto que esta ley tuvo y también cuáles son las limitaciones que tú ves que ha impedido que tal vez la ley se haya podido materializar a cabalidad o lograr el impacto que tal vez se pensó en un comienzo? Sí, yo creo que nosotros tenemos, por un lado, que entender que siendo un país centralista, extremadamente centralista, eh, y con un modelo policial centralista, que además diferencia a la policía y a las Fuerzas Armadas, voy a hacer la distinción porque es importante, del resto de las administraciones públicas, de los servicios públicos, y considera a la policía no como un servicio público. Eso hay que entenderlo, y esto está en la ley orgánica o en las bases de la ley, en las bases de la administración del Estado, que se hizo el año 86, y que deja a las policías fuera de los servicios públicos, fuera que dan los servicios públicos, y le otorga más bien un carácter de defensor del Estado, en el sentido literal de la palabra, y no de las personas, no de sus derechos directamente, aunque indirectamente lo puede hacer, obviamente, pero como filosofía le da ese prisma, ese tinte. Es muy difícil que los carabineros se preocupen de las personas y no se preocupen de las grandes misiones que tienen en materia de defensa del Estado y sus instituciones. Entonces, esto viene a tensionar un poco esta idea de que finalmente los carabineros están abocados a este objetivo más de defensa del sistema político, como lo vimos en el estallido social y como lo vemos recurrentemente con los temas de orden público, y más referido a poder trabajar con los ciudadanos. Entonces, lo que se intentó aquí fue, como se dice en lenguaje común y corriente, estirar el chicle para que se vieran tensionados con las demandas ciudadanas a nivel local de inseguridad, de seguridad, de incivilidades, de balacera, bueno, todo lo que confluye a nivel local y que los vecinos y vecinas viven, para poder trabajar ese nivel. Ahora bien, en un modelo centralista, donde las policías le responden al Ministerio de Interior, o más bien al presidente de la República, y están encargadas de proteger el orden político, es muy tensionante y muy difícil hacerlo. ¿Ah? Por lo tanto, es una apuesta que era una primera semilla que instalaba esta idea, que ya era una práctica informal en una práctica formal, que fue el segundo paso, y ahora lo que esperamos en el futuro es que esto se desarrolle para que finalmente los actores locales puedan tener la reforma policial, y eso lo aclaro, porque la reforma policial, más allá de que esté estancada, no esté teniendo los tintes que uno quisiera, en el fondo casi que es una agenda obligatoria del próximo gobierno, y por lo tanto vamos a tener nuevas policías en unos años más, porque se demora, además eso hay que tenerlo súper claro, pero vamos a tener nuevas policías que quizás tengan una mayor énfasis en los problemas de las personas y en, el derecho, en la protección de sus derechos, y no solo del Estado. Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad de confluir, además con el proceso constituyente, en un nuevo marco institucional que nos permita seguir avanzando en esta línea,
que como tú bien sabes, Germán, es la línea que han seguido todos los países que han tenido un relativo éxito en esta materia y que no han basado sus políticas en pura mano dura, por decirlo de una manera, en puras políticas represivas, que al final de cuentas tienen bien poco impacto y tienen más que ver con el populismo, con el populismo penal que con su real eficacia. Entonces, yo creo que esto hay que entenderlo como algo que va avanzando, no necesariamente linealmente, no necesariamente como quisiéramos y a la velocidad que quisiéramos, pero va avanzando en la dirección y hoy día se nos presenta la oportunidad, dada la crisis que enfrenta la policía en general, el sistema policial chileno, para poder enfrentar las demandas sociales de seguridad, se abre un espacio para poder profundizar este aspecto. Es muy común en el debate y en la opinión pública escuchar alcaldes que salen diciendo que no tienen herramientas, atribuciones para realmente combatir el delito que hay en ciertos territorios. Ahí te quería preguntar desde tu experiencia, además que trabajaste en un municipio como director de seguridad, que nos puedas comentar eso, cuáles son los cambios que tú crees es un problema de falta de atribución, hay que dotarlas de más o es un problema realmente de comprenderlas y de poder gestionarlas de mejor manera. Yo creo que el rol de los municipios, a mi modo de ver, yo no estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta ni que se puedan discutir otros ámbitos, solo a modo de propuesta, yo creo que los municipios deben centrar su rol en materia preventiva. ¿Ah? Eh, porque es el gran hoyo que tenemos. ¿Ah? El 90 y tanto por ciento de los recursos se gastan en reacción y no en prevención, como ustedes saben, el delito. Eso está más o menos parametrizado. Por lo tanto, tenemos un forado, un hoyo, un tremendo espacio para avanzar en materias preventivas. Las causas del delito, enfrentar las causas del delito, enfrentar las causas de una nueva demanda, que es la inseguridad, ¿ah? Una nueva demanda social, que es bastante difícil de asir, de comprender, solo se puede hacer a través del enfoque de poder centrarse en los factores de riesgo que producen los fenómenos. Y eso necesariamente requiere del concurso de todos los actores y creo que el municipio es un espacio privilegiado para poder provocar esa coordinación, para poder, bajo el liderazgo político del alcalde, poder aunar los criterios que cada administración tiene para poder en el fondo hacer políticas conjuntas que permitan enfrentar dichos factores de riesgo y atacar las causas de los problemas. ¿Ah? Ya sabemos que, y eso es algo que no se dice mucho, pero que hay que tener muy en cuenta a la hora de legislar, ya sabemos que las políticas reactivas penales, más allá de que no reinsertan a las personas y que producen un daño tremendo, que agudiza su carrera delictual más que darle una solución, tienen bastante poca probabilidad de reaccionar a tiempo y con cierta probabilidad respecto de éxito respecto a los delitos. Por lo tanto, es una plata casi perdida. ¿Eh? El 3-4% de los robos son esclarecidos por el sistema penal, porque ocurren cuando nadie los ve, porque ocurren con pocos elementos de prueba. Por lo tanto, si solamente el 4, el 5 o el 6, ya incluso el 10, incluso el 20%, si uno llegara a ese nivel, que ningún país lo tiene, la gran parte de los delitos no llega a ser procesado por el sistema penal y por lo tanto queda todo un espacio importantísimo que tiene que ver con el espacio de la prevención. Y la prevención no hay que entenderla solamente en la persona que ejecuta el delito, ¿ah? Joven popular, generalmente con escasos recursos, con escasas posibilidades de integración social, sino que como un conjunto de elementos que los provocan. ¿Ah? Y ahí viene la parte arquitectónica, la parte situacional, pero también la parte de los actores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, Germán, sobre cómo se producen los fenómenos. El robo de celulares, por decir algo, que afecta a muchas personas o que ha afectado a muchas personas, se produce porque hay mercados informales. Y esos mercados informales hay vendedores y compradores. Y esos mercados informales los nutrimos de alguna manera la cultura y la sociedad en la cual vivimos. Entonces, no es solo un problema de atrapar a quienes por muchos años se han caracterizado como los malos de la película, los delincuentes, sino que es ver el problema en su conjunto, como un problema cultural que hay que enfrentar con distintas aristas, con distintas herramientas y que permitan en el fondo solucionar las causas de dicho problema. Un tema de preocupación a raíz de poder darle más atribución a los municipios, que los municipios muchas veces se quejan de que el gobierno central les da
más facultades legales y todo, pero no le provee financiamiento finalmente que permita garantizar políticas de seguridad y de prevención, que sabemos además que tienen que ser de largo plazo. Y de hecho, hasta el día de hoy, la Subsecretaría de Prevención del Delito y otras dependencias del Estado dan recursos que tienen un plazo limitado, 1, 2, hasta 3 años como máximo, pero que no alcanzan a generar un impacto. ¿Cómo se debe abordar o solucionar ese tema? Sí, Germán, es un tema de la mayor importancia. Que la Subsecretaría de Prevención del Delito transfiera recursos a los municipios, supongamos que lo haga eternamente, mala herramienta. ¿Por qué? Porque los ministerios están encargados de la concepción de las políticas públicas, de cómo se diseñan las políticas públicas, eh, de cómo se evalúan y de cómo se perpetúan en el tiempo según esas evaluaciones. No están encargados de aplicar las políticas. Entonces, yo creo que primeramente hay que diferenciar la parte financiera, el financiamiento de las políticas públicas de seguridad, de la parte que tiene que ver con los estándares exigidos en dichas materias. ¿Ah? Por ejemplo, cómo se construye una plaza, cómo se construye un colegio, cómo se implementan programas de prevención de la violencia escolar. Eso debería estar, esa parte de diseño debería estar en la subsecretaría, pero no la parte de financiamiento. Porque si no ocurre algo muy nocivo y muy contradictorio, por decirlo de una manera, que es que como estamos amarrados a años presupuestarios, la subsecretaría finalmente no ejerce su rol de fiscalizador o su rol de respeto de estándares de calidad porque necesita transferir esos recursos. Entonces, está atrapado en la idea de cumplir con un año presupuestario en circunstancias de que lo que tiene que hacer principalmente es velar porque las políticas públicas tengan cierta calidad y sean evaluadas. Entonces, no cumple eso porque finalmente está atrapado en esta cuestión presupuestaria del año presupuestario, que si no gasta, finalmente no le dan los recursos al año siguiente. Entonces, deberíamos diferenciar primero el financiamiento, quizás directamente mediante un mecanismo a los municipios, ¿ah? Con una especie de vigilancia financiera propia de la DIPRES o de algún mecanismo de Hacienda directamente, si es que eso fuese el caso, y la parte de diseño de las políticas, de velar por los estándares y de evaluar más en la subsecretaría, desvincular la parte financiera de la parte de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Cuando se mezclan las dos, se produce un cuello de botella que hace que finalmente los propios municipios acepten rápidamente los proyectos para no salirse del año presupuestario. Y lo segundo que se puede hacer también es justamente, dado que los proyectos son lentos y requieren tiempo de reflexión, tiempo de diseño, quizás no regirse con un año presupuestario, sino que tener años móviles o años flexibles para que justamente no estemos atrapados en la idea de sí o sí gastar sin pensar mucho finalmente cómo hacerlo y cómo aprovechar al máximo la calidad de dicho gasto. Hoy en día nos damos cuenta, y esto lo sabemos en la literatura y también lo evidenciamos en la práctica, que el delito va cambiando a mucha velocidad, ¿no? Y que hoy en día en Chile aparecen nuevas expresiones de violencia, de delincuencia y de criminalidad. ¿Cuáles son a tu juicio las más preocupantes o donde tal vez debiéramos poner más atención en los próximos años? Bueno, yo creo que una que salta a la vista, Germán, es un explosivo y sorprendente y casi, yo no tengo los elementos para analizarlo, pero hay que ponerle mucha cabeza a eso, aumento de los homicidios. Como se sabe, el homicidio es el delito donde uno puede, en el fondo, medir de mejor manera el estado de la violencia en una sociedad. Entonces, me dan un segundo que está mi hija, un minuto. Entonces, disculpen. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay un fenómeno, hubo un aumento de un 30, de un 40% y en algunos lugares hasta un 80% de los homicidios. Ese es un fenómeno que Chile tenía relativamente controlado por distintas variables que tienen que ver con la cultura, con la demografía de la población, con la existencia de bandas criminales y de narcotráfico, pero no a niveles como están en otras partes de América Latina, un cierto control sobre esa violencia que este año se disparó, el año pasado en realidad, se disparó. Y eso es un elemento que hay que mirar con mucho cuidado a nivel territorial. ¿Qué está ocurriendo en los distintos territorios que se están produciendo muertes
por distintos tipos de causas que muchas veces han asociado a rencillas entre bandas criminales y otro tipo de fenómenos. Ese es un fenómeno muy, muy complejo que hay que abordar. El segundo elemento creo que es el abuso del consumo de drogas que en Chile, como tú bien sabes, tenemos en los jóvenes, o sea, en las personas que están formándose y que están formando sus capacidades, eh, eh, un consumo casi a nivel de récord mundial y de récord en América Latina. Y eso es eh, en virtud también de las políticas que hemos tenido en materia de droga, que es criminalizar este fenómeno en vez de transformarlo en un problema de salud pública, que creo que esa es la dirección correcta, donde tengamos una visión más abierta, que no criminalice este fenómeno y que permita darle distintas salidas. Vemos que muchos países han legalizado ciertas drogas, vemos que otros países han tomado otros caminos y vemos que la guerra contra la droga ha sido un total y carísimo fracaso. Creo que es otro elemento que causa violencia, incluyen las drogas el tema del alcohol, sabemos los efectos del alcohol en la violencia intrafamiliar, en la violencia contra los niños, en fin, donde podamos en el fondo tener una política centrada en la salud pública y que permita enfrentar este tema, porque creo que está teniendo graves consecuencias, dado su abuso, consumo y dado que está siendo consumido por principalmente poblaciones jóvenes, en edad escolar, lo cual es muy, muy complejo. Y el tercer elemento creo que tiene que ver con nuestros comportamientos con nuestros prójimos, con nuestros cercanos. La violencia intrafamiliar se disparó por el tema de la pandemia, distintas condicionantes lo hicieron que se expandiera, pero un fenómeno muy preocupante porque perpetúa en la sociedad la violencia y hace que sea un elemento de aprendizaje a temprana edad para los niños, lo cual es muy nocivo para las generaciones que siguen, dado que aprenden a resolver sus conflictos de manera violenta. Creo que esos elementos, más que los delitos contra la propiedad, que evidentemente afectan, pero son una consecuencia de todo el resto y de nuestro modelo de desarrollo, que es muy concentrador y muy desigual, y tiene que ver con también lo que viene en materia de poder tener una nueva constitución que permita desarrollar esos derechos y tener no solamente un Estado subsidiario, sino un Estado que responda a las demandas sociales en esas materias. Entonces yo creo que ahí están los tres elementos, por destacar algunos, hay muchos más que yo le pondría harto ojo. Hay gente que piensa que parte de este aumento de los homicidios y de nuevas formas de delito que no se veían en Chile, que ahora se ven, se deben a las malas políticas de inmigración, ¿no? Sobre todo en las malas políticas que tuvimos que de manera transversal en todos los gobiernos. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué le diría a la gente respecto a eso, que asocia en el fondo la figura de algunos inmigrantes o algunos grupos de inmigrantes con la explosión de ciertas formas de delito? ¿Hay una correlación? ¿No la hay? ¿Cómo tú verías ese tema? Sí, Germán, muy, muy importante pregunta. En general, mi opinión y la que yo veo en lo que yo leo y en lo que escucho y en lo que me empapo todos los días, digamos, es que la población migrante a los países receptores de esa migración en general, hablo de los países europeos, hablo de Estados Unidos, hablo de los países latinoamericanos y en particular de Chile, les hace un tremendo bien, ¿ah? En el sentido que hay capital humano que llega deseoso de trabajar, a veces mejor capacitado que el propio capital humano local, que llega a hacer el bien en general. Y eso no hay que perderlo de vista. Tenemos una oportunidad tremenda porque nuestra pirámide demográfica es muy envejecida y tenemos problemas de flujo de entrada de jóvenes con capital humano desarrollado y tenemos hoy día mucha gente que está llegando con ese capital humano de distintas partes de América Latina y del mundo para nutrirnos ese capital humano. Yo no lo vería como una amenaza, sino como una oportunidad. Primer punto, hay mucha gente que dice que nos está quitando el trabajo. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque finalmente hacen trabajo que los chilenos han dejado de hacer, o han dejado de darle prioridad en hacer, justamente porque han aumentado los niveles de vida en Chile, más allá de la crisis actual, que todos sabemos. Entonces, yo creo que es un primer elemento. Un segundo elemento es que los estudios que se han hecho en esta materia, en la Defensoría Penal Pública, dicen que alrededor del 1,5-2% de la población chilena delinque. Esa proporción es más baja en los migrantes, llega al 1%. Por lo tanto, no se puede afirmar, creo yo, que es un grave error y además induce error a los ciudadanos de creer que los culpables
del aumento de la violencia o el delito son gente que viene aunque los hay, evidentemente, pero no es el comportamiento mayoritario. Yo diría que no tiene una causa directa y que la mayor parte de la gente que viene a Chile, por lo menos hasta ahora, hay que analizar en el futuro lo que ocurre, viene a trabajar y a darse una oportunidad en la vida. ¿Ah? Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora bien, en las condiciones en que llegan, no estamos favoreciendo que se integren. ¿Ah? Ya sea por políticas migratorias mal hechas, que yo creo que es un elemento muy importante, pero también de de nuestra propia forma de recibirlo. Hay gente que le arrienda a personas, o sea, que está lucrando a 10, 15 personas más que vivan en 50 metros cuadrados. Eso evidentemente que no favorece comportamientos prosociales, comportamientos que sean preventivos para la violencia. Todo lo contrario, lo que hacen es favorecer el abuso sexual, favorecer la violencia intrafamiliar, las tensiones entre esas personas y la calidad de vida de esas personas. Bueno, ese tema de la migración sin duda es muy interesante y como tú bien dices, yo creo que no hay evidencia para sostener que hoy en día son los inmigrantes los que cometen una mayor cantidad de delitos, aunque lógicamente las condiciones de hacinamiento y de maltrato que viven, obviamente están generando ciertas tensiones en esos grupos, sin duda. Para terminar esta entrevista, Antonio, te quería hacer una pregunta. Tal vez hay mucha gente que nos está viendo, que está tomando este curso, que son ciudadanos, que son dirigentes, que tienen alguna vinculación en sus territorios. ¿Cuál crees tú que es el rol que tenemos que tomar frente a esta materia tan importante que nos urge, que es la seguridad ciudadana? Yo creo que es fundamental que los ciudadanos, siendo la seguridad un derecho fundamental para que se puedan ejercer otros derechos, o sea, un derecho en el fondo elemental. Sin seguridad no hay sociedad, ¿ah? Sin seguridad no podemos desarrollarnos. ¿Ah? Eh, Creo que es fundamental la participación social. Creo que es fundamental que tengamos desde el espacio microsocial, tengamos eh, elementos para poder fortalecer la cohesión social, lo que nos une, lo que nos permite vivir en común, lo que nos permite trabajar para poder tener espacios públicos que podamos utilizar, para poder tener derechos sociales que podamos llevar a cabo, es decir, todo aquello que refuerce la comunidad. Nosotros no somos seres aislados, ya lo decía de alguna manera Rousseau, en el sentido de que somos seres incompletos, necesitamos de los otros para existir, para definirnos a nosotros mismos, para tener conciencia de nosotros mismos. Somos seres sociales. Y este mercado y esta forma de vida que tenemos, replegada en la vida privada, que nos lleva al consumo excesivo, nos hace olvidar que son los lazos que tenemos en la comunidad los que nos permiten realmente vivir con una calidad de vida razonable y que nos permiten mirar al otro con solidaridad y con respeto. ¿Ah? El reconocimiento a los jóvenes en ese proceso es fundamental. Si los jóvenes no se sienten reconocidos, evidentemente van a recurrir a formas como la violencia u otro tipo de expresiones para poder hacerse notar. Creo que en este tema, que tenemos la oportunidad histórica ahora de cambiar, donde el mercado ha distorsionado nuestras formas de vida, donde el mercado nos ha llevado a este individualismo exacerbado, tenemos que volver a nuestro punto de partida. Somos comunidad que le gusta vivir con los otros, tenemos que resolver nuestros conflictos, porque las comunidades tienen conflictos, es natural que los tengan, de manera pacífica, y para eso tenemos que organizarnos y tomar conciencia que ese núcleo, esa posibilidad de estar juntos es lo que nos permite potenciarnos en el tiempo y desarrollarnos como individuos. Muchas gracias, Antonio. Con esto damos finalizada la entrevista. Le quería dar la palabra a Javier para que pueda hacer el cierre. Bueno, muchas gracias a ambos, la verdad, porque como te decía en la videoclase, son temas que son súper interesantes y que de cierta forma también están tratadas desde un sector, pero pareciera que el otro sector no lo aborda tanto. Entonces, es bueno que estas discusiones se abran, porque hay un problema de comunidad, de todo, no importa en qué espectro político uno esté, uno quizás desde uno u otro tendrá una visión u otra y soluciones también, pero es bueno que esta discusión se abra y que todos y todas podamos ser parte de él, así que
nuevamente agradecerles por esta oportunidad y también invitarlos a nuestros estudiantes y a todos y a todas quienes toman este curso para que también puedan tomar estos diálogos, tomar estos aprendizajes profundos también, gastarlos, que eso nunca está bien quedarse con un solo, con una sola vereda. La gracia con esto es la multidimensionalidad del problema. Así que la invitación entonces es a que entre todos y todas podamos construir soluciones a esta situación. Así que muchas gracias, que estén muy muy bien y nos estaremos viendo en la próxima semana. Hasta luego, Ujú. estimados Antonio y estimado Chao, Fernando. chao. Chao, Gracias, chao. Gracias. gracias.